Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Gracias, Marvin. A Marvin lo conozco desde que era muy chiquitito. Ya cantaba en aquella época, ¿sí? Y pasó algo, como siempre pasan con las cosas de Dios. Hoy me preguntaron de qué voy a hablar esta noche. Y yo dije un tema. Y no sé si Marvin estuvo buscando alrededor del tema que le dijeron que yo iba a predicar. Pero acabo de escuchar la letra y calza perfecto con lo que yo voy a predicar, que no es lo que dije que iba a predicar. ¿Sí? Gracias Marvin. Siempre la música nos transporta, ¿verdad? La música nos eleva y nos deja extasiados ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios, y nos deja listos para escuchar su palabra. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema que podemos decir que hoy es la parte 1 y mañana es la parte 2. O sea que si habías pensado faltar mañana, no tenés que faltar para no perderte la parte de mañana, ¿sí? Que va enganchadita con la de hoy. El tema que vamos a conversar y vamos a estudiar juntos queda en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan y en el capítulo 8. San Juan capítulo 8. Hermano, eso, ahí está. Déjeme esa ahí. Te voy a ir diciendo porque no encontramos el aparatito para pasar. Está el aparatito, pero no está el pendrive del aparatito. Muy bien. Siempre me olvido porque no tengo la experiencia de hacer esto, pero saludo cordialmente a la gente que nos está escuchando por la radio. Que Dios los bendiga mucho en esta noche, que los acompañe y que la palabra de Dios que en este momento se está abriendo, se abra también en sus hogares y en sus corazones. A la gente que nos está escuchando por la radio, yo le voy a ir traduciendo algunas cosas que van a aparecer en la pantalla, ¿sí? Que los que estamos aquí en la iglesia podemos ver. De paso, si alguno se anima, nos estamos reuniendo todas las noches a las 20 horas, bienvenido Mariano, ¿sí? Bienvenido Mariano, todos los días a las 20 horas en la avenida Islas Malvinas 853. 857, ahí dije bien la dirección. Avenida Malvinas, Islas Malvinas 857, todos los días a las 20. O si no, lo pueden escuchar desde la radio como están haciendo en este momento. En este momento en la pantalla hay un suculento desayuno que es en grado de salubridad, lo tendríamos que colocar de 1 a 10, le pondría yo un 8, porque hay muchas cosas buenas y otras también, ¿sí? Miren, hay tostadas de pan integral, parece que hay 2 tipos de yogur, hay jugo de uva, avena, arándanos, jugo de naranja, muchas frutas, otros tipos de panes integrales, miel, un huevo duro, hay queso, hay manteca, ahí la estamos arruinando un poco, y supongamos que en esa taza donde hay un líquido negro es café de Malta, supongamos que es así, ¿sí? Entonces tenemos un espectacular desayuno. ¿Me podrías pasar la próxima, por favor? Lo estoy traduciendo, ustedes sepan entender que estoy traduciendo para la gente de la radio todo lo que pasa. La siguiente encontramos una mesa atestada de un montón de libros y apuntes, que casi no se ve la mesa de tantos libros, apuntes y cuadernos que hay. ¿Me siguen, no es cierto? La siguiente, por favor. La siguiente vemos a un señor cruzado de brazos, con jeans, camisa de trabajo, un cinturón muy especial, esos cinturones que usan los trabajadores, albañiles, algunos carpinteros, dependiendo, que tienen muchos bolsillos de cuero o de lona resistente con herramientas y tiene puesto un casco amarillo. La siguiente, por favor. Vemos la tapa del tanque de nafta de un vehículo y la manguera del surtidor de nafta justo en el mismo instante donde está entrando en el agujero de la nafta, ¿ok? Y creo que hay 2 más. Una más, por favor.
Vemos un matrimonio en la cocina, que el hombre, el caballero, está con una cuchara revolviendo una olla que parece que tiene chocolate y los dos están con cara de mucha expectativa. Supongamos que eso es polvo de algarrobo, ¿sí? El que quiera entender, entienda. Vamos, la siguiente. Esta sí es la última. Tenemos se ven dos piernas, es un señor, un adulto, un joven, que está arrodillado en pantalones cortos, atándose las zapatillas, presto, para salir a hacer actividad física. Pregunta, ¿qué tienen en común estas 6 o 7 diapositivas? Vamos, no hay respuestas equivocadas. Lo cotidiano, muy bien. No hay respuestas equivocadas, lo cotidiano. ¿Sí? ¿Qué más le ven? Preparación, muy bien. Miren, yo puse estas 6 o 7 diapositivas con una intencionalidad. Y es que cada una de ellas son justo el paso previo, el paso anterior, antes de comenzar algo. El muchacho ¿qué está por hacer? Está por salir a correr. ¿Vamos para atrás? ¿Qué están por hacer ellos dos? Están prontos a preparar un rico postre, algo para compartir, ¿no es cierto? Y para que el postre sea rico, no solamente hay que tener ingredientes buenos, sino hay que tener buena onda, hay que tener cariño. Dicen que el pan más rico es el que se prepara con amor. ¿Ok? Una más para atrás. Antes de salir a cualquier viaje, ¿qué hay que hacer? Llenar el tanque de combustible. Sin eso, posiblemente todo el plan de viaje fracase. Una para atrás. Para trabajar, con los chicos de la escuela primaria del turno mañana, estamos en una pequeña semana de oración que es Construyendo para el Cielo. Para dedicarse a la construcción y enfrentar un proceso de crecimiento, hay que prepararse y tener las herramientas necesarias. ¿Sí? Una más para atrás. Para dar un examen, aquí hay estudiantes, para dar un examen hay que prepararse. Y hay que consumir tiempo, energía, hay que sacrificar algunas cosas en pro de otras. Hay que dedicar tiempo. Una más. Y antes de empezar un buen día, hay que empezarlo con un buen desayuno. Queridos, todo plan, toda meta u objetivo que vos te propongas en la vida, tiene que tener como antecedente el presagio de eso, que debe ser la preparación de vida. Los buenos resultados siempre están antecedidos por comienzos bien planificados. En San Juan, el capítulo 8, hay una historia muy interesante. Vamos a la que viene después del muchacho atándose los cordones, por favor. Le puse por título a este tema de esta mañana, Comienzo inesperado. La siguiente, San Juan capítulo 8. Encontramos un relato que en general el mundo cristiano lo conoce. El relato de una mujer que tiene nombre y su nombre es María. En la Biblia hay varias Marías. ¿Se acuerdan algunas Marías de la Biblia? La mamá de Jesús, la hermana de Moisés y Aarón, otra María. ¿Quién, Marvin? María Magdalena. ¿Quién más? Dicen que la esposa de Cleofas se llamaba María, dicen. Hay varias Marías. La María del capítulo 8 del Evangelio según San Juan era María Magdalena. ¿Y quieren saber por qué se llamaba María Magdalena? ¿Quieren saber por qué se llamaba Magdalena si ella había nacido en las afueras de Jerusalén, que se llamaba Betania? Ella se llamaba Magdalena. La historia es un poco larga. Si bien María, esta María,
era la hermana de Marta y Lázaro, otros dos personajes de la Biblia, capaz que de ellos vamos a hablar mañana un ratito. Eran tres hermanos normales, comunes, que asistían y eran parte de la vida social y religiosa de esa aldea que se llamaba Betania, que quedaba más o menos a unos 3 kilómetros en las afueras de Jerusalén. Cuando María fue adolescente, alguien del entorno, de los cercanos a María, sedujo a María para que María cometiera errores. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? No quiero ser demasiado explícito en presencia de algunos integrantes de la iglesia hoy aquí dentro. ¿Sí? Están los niñitos y no quiero ser demasiado explícito. La cuestión es que María, después de haber sido hecha caer en los errores que los cercanos la hicieron caer, entró a tener una vida de pecado. Y esa vida de pecado de María la llevó, como no podía ser de otra manera en cualquier sociedad, que señalamos algunos tipos de pecado versus otros tipos de pecados. Y algunos pecados son más condenables, según la óptica de los seres humanos, que otros. Y como María ejercía la prostitución, lo voy a decir de esta manera, en donde ella vivía era mala hierba, no era bien vista. Y si María se llegaba a cruzar con alguien, la gente posiblemente era capaz de querer cruzar la vereda para no cruzarse con María, porque la llamaban la pecadora. ¿Cuánto tiempo, poniéndonos en las sandalias de María, cuánto tiempo hubieras resistido vos o yo vivir en una pequeña ciudad que no tenía más de 100, 150 habitantes como era Betania, siendo señalada y siendo juzgada continuamente por todos los que tenés a tu alrededor? ¿Cuánto tiempo hubieras aguantado? La cuestión es que María, muy jovencita, se fue de Betania, ya que no saben a dónde se fue a vivir, a Magdala, al norte. Se fue a vivir a Magdala, al norte, en la provincia de Galilea, cerquita del mar de Galilea, donde también estaba ¿quién? Nazaret. Y ahí se fue a vivir una vida nueva. Y comenzó a vivir esa vida nueva, pero ustedes saben que en aquella época, más que nunca, una mujer sin esposo, sin parientes cercanos que la puedan ayudar, no tenía muchas chances. Y intentó, seguramente intentó, pero llegó un momento donde no pudo más y volvió en Magdala a la vida de Betania. No conocemos los detalles, pero un día María, como no podía ser de otra manera, también se cansó de la vida de Magdala, porque en todos lados la señalaban. Y no sé cuánta gente se habrá acercado alguna vez a María con buenas intenciones, con intenciones de ayudarla, con intenciones de hacer que María cambie de vida. Y cansada en Betania, cansada en Magdala, un día decidió regresar a donde por lo menos estaban sus hermanos, Marta y Lázaro. No tenemos tiempo hoy porque yo quiero ser fiel con el horario que les prometí. Pero me imagino que para Marta y para Lázaro, en cierto momento de su vida, habrá sido bastante incómodo tener de hermana a María. Pero después de todo, María era lo único que tenía, a sus dos hermanos. El capítulo 8 del Evangelio según San Juan coloca como uno de los protagonistas a María Magdalena.
Vamos a leerlo. Capítulo 8, versículo 53 termina capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús, dice, se fue al monte de los olivos. Por la mañana, y ahí empieza el relato, volvió al templo. ¿Sí? Ya van a ver que aparece María en un ratito. Y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. ¿Sí? Jesús no perdía tiempo. Se retiraba a la noche a un lugar tranquilo por dos razones. Una, porque necesitaba recargar baterías espirituales. Dos, porque necesitaba recargar sus baterías físicas. Y qué gran lección es para nosotros, no importa el día que hayamos tenido, retirarnos antes de acostarnos a un espacio privado a recargar baterías con Dios. Y eso lo decimos y suena bonito, pero qué real es en las vidas de aquellas personas que lo practican. Terminar el día, y por más que haya sido el peor día de tu vida, retirarte como hacía Jesús a un lugar tranquilo, a conectarse con el Padre, el único que le garantizaba recargo de combustible de primera calidad, combustible premium. A la mañana siguiente, a atender las necesidades de las personas, en la puerta del templo, en el atrio del templo, en el patio. Ahí enseñaba Jesús. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Saben que la gente que estudia en profundidad la Biblia, el contexto y cómo pasan las cosas, los teólogos, los historiadores, los doctores en teología, nos dicen que esto era una trampa? No que María no había cometido adulterio, sino que todo el entorno de esto había sido algo premeditado, era una trampa. El objetivo no era María. María era el medio para alcanzar a su objetivo, y el objetivo era Jesús. Porque ellos no soportaban a Jesús. Y entonces encontraron a alguien vulnerable. Obviamente, con el dinero que sea, le pagaron a alguien para que se acostara con María, y en el momento preciso entraron en la habitación. Y no quiero en esta noche que imaginemos demasiado, solo lo mínimo, porque esto ya fue bastante vergonzoso para María. Por eso nosotros no nos espacimos en esto, pero solamente pensemos lo bochornoso que habrá sido para María ser sorprendida en lo que fue sorprendida. Y me imagino que habrá manoteado alguna sábana, alguna cosa, se habrá envuelto, y así a los empujones por la calle era llevada ella con destino desconocido, porque ella no sabía qué es lo que pasaba. Es más, se preguntaba, ¿cómo fue que me encontraron? ¿Cómo puede ser? ¿Quién les dijo? Y eso lo iba pensando mientras iba siendo empujada por las calles, cayéndose, trastabillando, hasta que llega a un lugar donde la lanzan, la tiran, la empujan. Y me imagino que cubierta con una sábana, tapándose de la vergüenza suprema en la que estaba metida, simplemente escuchaba. Y ella escuchó el diálogo que nosotros a continuación vamos a leer. Entonces, estoy leyendo el versículo 3 nuevamente. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, de paso hago un paréntesis, hasta donde yo sé, puedo estar equivocado, el adulterio se comete de a dos. Y la ley de aquella época penaba el adulterio con apedreamiento.
¿De quién? De ambos. Fíjense lo que dice. Maestro, le dijeron los fariseos, escribas y fariseos. Maestro, pónganle ustedes el tono que quieran. Imaginen la escena, horrible, tensa, triste, malintencionada. Gente gritando, gente airada. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Verdades a medias. ¿Se acuerdan de una verdad a medias famosa en la Biblia? ¿Se acuerdan? Con que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. Génesis. Y María, Eva, a ver, Dios dijo, no dijo que de ningún árbol, dijo que de este árbol. Verdades a medias. Siempre que hay verdades a medias, sepan que entre medio está metido el enemigo de Dios. Sepan que no hay buenas intenciones, porque cuando hay verdades a medias, no importa en qué proporción, hay mentira. Y así sea un 1% de mentira y un 99% de verdad, eso no procede de Dios. Y la ley decía no que a tales mujeres había que apedrear, que había que apedrear a quienes habían sido encontrados en el acto de adulterio. La Biblia nunca te va a dejar sin respuestas. Por eso siempre leámosla con atención, con cuidado y con oración. Sigue diciendo, tú pues, ¿qué dices? Y se pueden imaginar las caras de estos tíos. ¿Y vos qué decís? La ley es clara, querido. Expedite. Da tu veredicto rapidito, porque hoy perdiste. Ese era el mensaje que se leía en esa pregunta malintencionada por parte de los escribas y fariseos. Era una trampa bastante buena, pero no lo suficiente. Versículo 6. Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Qué elocuente es la mayoría de las veces el silencio. ¿Cuánta sabiduría hay la mayoría de las veces en quedarse callado? Una vez escuché una frase que me encantó. Decía que las palabras que digamos, sean dignas del silencio que se roban. ¿Por qué? Porque siempre es mejor quedarse calladito, casi siempre. Salomón, parafraseándolo de alguna manera, dice, el que está callado muchas veces hasta puede pasar por inteligente, aunque no lo sea. Hay momentos donde hay que hablar, obviamente. Pero como el maestro es Jesús y no soy yo, vamos a ver por qué Jesús permaneció en silencio. El silencio de Jesús le bajó los decibeles a la escena. Y qué sabio es muchas veces cuando la escena que se nos presenta en la vida, en casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, está tensa, bajarle los decibeles con silencio. Pero no aquel silencio que hiere, sino aquel silencio que imparte y genera respeto. Dice que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7.
Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, porque esta gente tenía un solo objetivo, y como su objetivo no era santo y ellos querían rápido proceder para que cuanto antes se hiciera su voluntad y no se pudiera descubrir la malicia de lo que ellos querían, estaban apurados. Vamos, ya te lo preguntamos de vuelta, ¿no dices nada? Entonces Jesús los miró, se paró y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estos desgraciados hasta tenían las piedras en la mano. Hasta tenían las piedras en la mano. Pero si hasta ese momento la tensión había empezado a bajar, imagínate cuando escuchan de labios de Jesús, el que de ustedes esté sin pecado, lance la primera piedra. Y no sé por qué, esto corre por cuenta mía, no lo dice la Biblia, no tengo respaldo bíblico, esto corre por cuenta mía, pero no sé por qué hasta Jesús habrá dicho, el que esté sin pecado, ahí está, empiecen, lance la primera piedra. Como diciéndoles, vamos, si están tan seguros, si están tan en paz con ustedes mismos, avancen, es la ley de Moisés. ¿Pueden imaginarse las caras del otro lado? A más de uno le habrán empezado a temblar las piernas. Sobre todo aquellos que cranearon el nefasto plan. Porque ese nefasto plan era un gran pecado, un tremendo pecado. E inclinándose, porque Jesús no solamente primero guardó silencio, sino que después dijo una frase corta, el que de ustedes esté sin pecado, lance la primera piedra, en paz, dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero miren cómo sigue. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos, más experiencia pecando, hasta los más jóvenes. Uno a uno se fueron retirando, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y la escena queda despejada, totalmente despejada. Imagino a María todavía en el piso, todavía cubierta, sin siquiera espiar, porque ella lo que estaba esperando, ¿qué era? Las piedras. En aquella época era bastante común, no digo habitual, pero era bastante común los apedreamientos. Eran bastante comunes. Hoy lo vemos con nuestros ojos y nos parece un acto de suma crueldad. Hay que ubicarse en el contexto, no tenemos tiempo de explicarlo hoy. Pero María esperaba el piedrazo. Pero de repente, en lugar de piedras y en lugar de gritos airados que la condenaban, que de paso, no le quitemos nada a María, porque María era culpable. ¿Está claro? María era culpable. Pero no solamente no recibió piedrazo, no solamente no escuchó más gritos, y toda la escena se transformó en calma, sino que lo siguiente que escucha, ¿qué es? Versículo 10. Dice, leo el final del 9, hasta los más jóvenes solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, que estaba escribiendo en el piso, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo. ¿Se acuerdan que
que habíamos dicho el sábado de la mañana, que cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se llamaba a una mujer con el nombre mujer, era una manera muy respetuosa, era una manera de calificarla, de colocarla en una posición digna, altamente digna. ¿Y a quién Jesús le llama mujer en el sentido bíblico? ¿A quién? A María. Te voy a hacer una pregunta retórica, no me la contestes, por favor. ¿Llamarías vos o colocarías vos a ella en ese estatus? Toda la sociedad la condenaba y María tenía ganada la condena, porque no era gratis. No era gratis. Pero Jesús, cuando se dirige en este relato por primera vez a ella, ¿cómo se dirige? Mujer. Mujer. La dignifica. Eso hace Jesús con nosotros. Y créeme que Jesús te conoce y me conoce. Créeme que Jesús sabe cómo sos al derecho y al revés. Y sin embargo, te dice, mi querido hijo, mi querida mujer, mi precioso hijo. Y a continuación, le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Es pícaro Jesús ahí o no? Díganme si no. Si él ya había visto que se habían ido, le dice, yo no veo a nadie. Como empezar a presagiar, María, zafaste. No hay nadie acá. Se fueron los que te condenaban a muerte, mujer. Mi preciosa hija, tenés una nueva vida por delante. No están los que te habían condenado. Yo no veo a nadie. Y a continuación, ella le dijo, ¿se le imaginan saliendo con la cabecita de abajo de la sábana? La verdad que no hay ninguno. Se fueron todos. Y con una mezcla de alegría y de lágrimas y de emoción, no podía creer lo que le estaba pasando. Sabía que estaba muerta. Y a los pies de Jesús renació. A los pies de Jesús renació. Y el final del 11 dice que Jesús le dijo, ni yo te condeno. María, a ver si nos entendemos, María. Estoy firmando en este momento, por vos y para vos, un cheque en blanco. Siempre cuento que el único nombre de todas mis maestras y maestros de la primaria que me acuerdo es Gladys Chinelato de Pettinati. No me acuerdo la de segundo, no me acuerdo la de tercero, no me acuerdo. Por diferentes circunstancias hice un año de la primaria en cada colegio, en colegios diferentes, porque mi papá lo trasladaban por el trabajo que tenía. Y de la única que me acuerdo es de Gladys Chinelato de Pettinati. Y tengo una imagen de ella en aquella época donde se escribía en hojas Canson. ¿Se acuerdan los del siglo pasado, de las hojas Canson? Del siglo pasado. Todavía creo que existen las hojas Canson, pero eran unas hojas Canson que eran altas, hojas Canson grandotas eran. Y en aquella época, vaya a preguntarle uno a los pedagogos, te hacían escribir con tinta, con cartucho. Se armaban unos desastres se armaban. Y a veces vos te hacían escribir con tinta y no te dejaban ni con virómeno, con tinta. Parecía que era para que tu error, cuando lo cometías, se viera peor todavía.
Y había un aparato que se llamaba goma de borrar, que de un lado era roja y del otro lado era azul. La roja era para borrar lápiz, la azul era para borrar tinta. Pero llegaba un momento que ni la hoja Canson se aguantaba los errores. Papel secante, ¿no es cierto?, para sacar la tinta, y ahí empezabas a borrar. Una vez, papel secante, 2 veces, papel secante. La tercera vez, agujero. Era agujero. Y Gladys, yo me la acuerdo con eso que nos acordamos los chicos, ¿no?, a las maestras, medio como segunda mamá, o no sé, nos enamoramos de la maestra. Y Gladys andaba por entre medio de los pasillos con una pila de hojas Canson. Una pila de hojas Canson. Y cuando llegaba, se acercaba a los campos minados, que eran donde estábamos los que más agujeros hacíamos en las hojas, Gladys sacaba la hojita en blanco y como Jesús, ¿no? Yo no veo a nadie de los que te condenó. Así se hacía la tontita y te dejaba una hojita así, nueva. Y vos decías, hoja nueva. Y agarrabas la otra y la escondías. La metías abajo y esperabas que sea el recreo para romperla en 3000 pedacitos y tirarla a la basura, porque eso era historia y vos no querías que nadie se acuerde. Y tenías la hoja nueva delante. ¿Cuántas hojas nuevas me dio Gladys? ¿Cuántas? Jesús, al lado de María, le estaba entregando una hoja Canson nuevita y le estaba diciendo, María querida, mi tesoro, mi corazón, te estoy perdonando, porque ese ni yo te condeno cabe perfectamente ser reemplazado por te perdono. Ahora que te perdono, que tenés la hoja nueva en la mano, que sos una persona nueva, que no tenés absolutamente nada de qué avergonzarte, porque el perdón de Dios es así, es milagroso. Y nadie te puede estar señalando tus errores pasados, porque el Señor los perdonó y si Él se olvidó, ¿quién soy yo, ser humano, para acordarme de sus errores? Nadie. Y María, con esa hoja nueva, estaba recibiendo no solo el perdón, que era la no condena de parte de Jesús, sino que estaba recibiendo la habilitación para vivir una vida nueva. Porque ¿qué dijo después? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Te habilito, te doy poder, te doy fuerza para que cuando estés frente a la tentación seas victorioso, seas victoriosa, seas una triunfadora. ¿Cómo creen que salió María del patio del templo? Con una felicidad, con una alegría. Se quería llevar al mundo por delante. Estaba nueva. No solamente estaba viva físicamente, sino que estaba limpia. Y limpia por el mejor lavador que existe en el universo, nuestro Señor Jesucristo, que le había regalado una nueva vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes esta noche, cuántos de los que nos están escuchando por radio, necesitan ser limpios en esta noche, ser lavados por ese Jesús que regala hojas nuevas para empezar a volver a escribir nuestra vida? ¿Hay alguien que necesite ser limpio? ¿Hay alguien que necesite ser lavado, limpiado, perdonado? Si es así, yo te voy a pedir que te pongas de pie, porque yo quiero orar por vos, aunque en realidad en primer lugar quiero orar por mí. Si necesitas ser perdonado, te invito a que te pongas de pie. Ahí en tu casa, en la radio, si la estás escuchando desde el celular, para un ratito y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche quiero agradecerte de una manera muy grande
porque no solamente estás en el cielo, sino que a través de Jesús descendiste a la tierra para otorgar perdón, para limpiar vidas. Y quiero pedirte, Señor, esta noche que empieces por mi vida, que la limpies de pecado, que la limpies de los malos pensamientos, que la limpies de los malos hábitos, que la limpies de todo lo que nos separa. Que hagas lo mismo con cada uno de los que está aquí presentes en la iglesia en esta noche y con cada uno de los que está escuchando la radio. Señor, queremos descansar esta noche de la misma manera que lo hizo María hace 2000 años atrás, después de ese encuentro tan particular, pero tan trascendente en su vida. Queremos tener esa paz y ese dulce sueño que solamente nos lo puedes regalar tú, Señor. Oramos en esta noche y lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.